De antemano, muchas gracias por la respuesta a esta invitación que Solex hace en el día de hoy. Espero que en este corto tiempo, porque siempre que se habla de gestión del pareciera que el tiempo quedara demasiado corto, eh, espero que tengan la posibilidad de solucionar las inquietudes, por lo menos que en términos de lecciones aprendidas se les puedan presentar. Entonces paso a hacer una breve presentación. Espero que durante 45 minutos pueda exponerles aquellas lecciones que hemos encontrado son las más representativas en este tipo de proyectos. No duden en hacer las preguntas por el chat, que esperamos en los últimos 10 minutos darles respuesta. Bueno, Solex, a pesar de que es una implementadora de soluciones expertas en tecnología, es consciente de que las personas están implícitas de manera transversal, son el corazón, son la parte más importante de que aquello que nosotros implementamos tenga el mejor de los resultados. Nosotros también estamos llevando a las empresas este mismo mensaje. La gestión del cambio sin tener en cuenta a las personas nunca puede esperarse que sea exitoso. Entonces, es el primer mensaje que nosotros les queremos dejar en el día de hoy. Independiente de que ustedes lleven un recorrido largo o corto en el trasegar de la gestión del cambio, van a ver que hay muchas maneras de gestionar el cambio, pero sobre todo, primero que todo, hay que querer hacerlo. Les vamos a contar un poquito acerca de las experiencias que nosotros hemos tenido en este sentido. Si pensamos que un proyecto EAM implica un inicio y un fin, independiente de la metodología que ustedes utilicen, si tienen un marco de referencia propiamente dicho, basado en la gerencia de proyectos, en el PMI, en metodologías ágiles, etcétera, sea cual sea el mecanismo que ustedes empleen para llevar a cabo sus proyectos y el que tengan contemplado para sus proyectos EAM, siempre habrá un inicio y un fin en un proyecto. Eso es lo que lo caracteriza. Antes de entrar a la operación, antes de que se hable de mejora continua, antes de que se le haga soporte, antes de que se esté estable, siempre hay un principio y un fin. Entonces, nosotros siempre cuando planteamos cualquier proyecto, desde en todas sus etapas, dejamos muy claro desde la gestión del cambio que debe ser claro para las personas y para los grupos de interés que el proyecto inició y que el proyecto va a tener una fecha límite, un cierre. Y aquí viene la primera lección. Esta es, en la medida en que vamos a ir avanzando, vamos a ir recopilando lecciones. En su proyecto, anuncie de manera clara y precisa, decrete que el proyecto acaba de comenzar. Si bien usted ya lleva consolidando equipo, aprendiendo sobre la gestión de activos, aprendiendo sobre la ISO 55000, qué es lo que usted debe preparar previo a su implementación, para las personas, para el público impactado, el proyecto inicia cuando usted empieza a comunicar. Y por supuesto, uno no empieza a comunicar sin estar completamente seguro de cómo va a ser su recorrido, cómo es ese terreno que está afirmando para construir su proyecto. Entonces, inicie y cierre su proyecto de manera clara, divúlguelo, déjelo ver en su organización y déjelo ver hacia las personas con las que usted va a desarrollar el proyecto. Cuando entramos a esa fase de ejecución y monitoreo, empiezan a pasar cosas muy concretas en el EAM y propiamente si estamos en una implementación de un sistema de información que respalda nuestro EAM, vamos a tener unas fases normales. Se lanza el proyecto, lo que muchos de ustedes tal vez conozcan como el kickoff del proyecto, se realiza una capacitación al equipo del proyecto, bueno, son unas etapas sobre las que no vamos a profundizar, pero lo que sí quiero
Lo que sí quiero, ay, no sé qué un día acá. Bueno, lo que sí quiero dejar claro en este punto es, en esta fase, cuando hablamos de capacitación a usuarios, que generalmente en nuestros cronogramas, muy juiciosamente nuestros gerentes de proyecto insertan, tengan en cuenta que esa no es la gestión del cambio. Si bien la capacitación hace parte de la gestión del cambio, gestionar el cambio no es una semana antes de entrar en producción, llamar a las personas a formación. La gestión del cambio va mucho más allá. Entonces, esa es una segunda lección. Después de muchos años de estar en proyectos donde se mueven estas mismas etapas, hemos encontrado que si bien es importante mencionarlo en el cronograma, tenerlo presente en el cronograma, hay mucho más que se pasa detrás de la gestión del cambio para las personas. También en el lanzamiento, en el momento en el que se lanza el proyecto, en el kickoff, tenga en cuenta que no hay segundas oportunidades para una buena primera impresión. El momento de lanzamiento es un momento clave, es un momento de verdad para el proyecto. Se están abriendo las puertas del proyecto y no solo al público y a los usuarios impactados directamente. Usted también es posible que le esté dando un punto de inicio a su equipo de proyecto. El equipo de proyecto es clave en la implementación de un EAM debido a la interdisciplinariedad que vamos a encontrar en este equipo. Entonces, en el lanzamiento no solo se trata de bajar la bandera de inicio como de manera protocolaria, sino que usted está dando, reuniendo a las personas y les está diciendo, vamos a empezar, este es nuestro punto de partida, y en ese momento usted ya empieza a alinear un equipo de trabajo que debe tener un propósito claro. En este punto es muy importante que el equipo de proyecto tenga visión, propósito. Si el equipo de proyecto no está alineado a partir de acá, si no se trabaja en términos de mantenerlo alineado, no va a ser posible que esa visión se sostenga a lo largo de su proyecto EAM. Cuarta lección, no deje a la intuición la gestión del cambio. La gestión del cambio requiere de un frente de trabajo habilitado porque implica trabajar paralelamente en un plan de cambio y requiere de unas competencias particulares para que las personas que trabajan desde este lote, que apoyan el proyecto desde este lote, sean las idóneas. Suele suceder que en organizaciones de cierto nivel de madurez se encuentran ese respaldo en las áreas de recursos humanos, gestión humana, gestión de personas, en las áreas donde las habilidades blandas son el core del servicio. En nuestros proyectos EAM, si lo dejamos muy suelto al equipo de proyecto, las personas que hacen parte del equipo pueden ser personas con una formación bastante técnica. Entonces, los encargados de gestionar el cambio, además de las múltiples tareas que tengan encomendadas dentro del desarrollo del proyecto, también van a estar muy enfocadas en la gestión del cambio y ese no es su rol especial. Vamos a darnos cuenta que ahí es importante tener segmentados los públicos y que estas personas, parte del equipo de proyecto, reciben un nombre especial y también deben tener una formación o un trato especial porque son las personas claves para divulgar el cambio. Entonces entremos a ver cuáles son esos grupos de interés que hacen parte de un proyecto de EAE. Nosotros tenemos un grupo muy importante, que son los patrocinadores y los líderes del cambio. Estas personas son las encargadas de llevar de manera contundente el patrocinio del cambio a toda la organización. Y muchos de ustedes se estarán preguntando por qué yo, si no soy patrocinador, por qué me toca a veces gestionar el cambio con mi patrocinador.
Eso suele suceder en las compañías donde el cambio no ha nacido desde la alta gerencia, no ha nacido desde los niveles estratégicos. Y en el caso particular del EAM, que en algunos de nuestros países está ya casi como una norma regulatoria que nos implica una presión externa de estos entes que regulan las entidades de servicios públicos, que regulan los temas de seguridad, que cada vez los entes de control nos tienen mayores exigencias por seguridad, por trazabilidad, por rendimiento. Cuando son estas fuerzas externas las que nos obligan a cambiar, no necesariamente los vamos a encontrar en los líderes de las organizaciones, los patrocinadores del cambio. Entonces, eso sí suele suceder, es una realidad. Sin embargo, siempre desde la argumentación, desde la necesidad del cambio, es posible traer a estas personas como aliados del cambio. Tenemos el equipo de proyecto que yo les decía ahora, reciben un nombre especial en gestión del cambio y se llaman agentes de cambio. Estas personas son las que hacen posible la gestión del cambio, porque tienen el conocimiento técnico y con una adecuada gestión del cambio vamos a lograr que estén habilitadas para promover. ¿Qué pasaría si en un equipo de proyecto tengo agentes de cambio que no están convencidos del cambio? Pues estas personas que son las vendedoras del cambio a lo largo y ancho de la organización no van a tener, no van a poder venderlo porque no creen en él. Entonces esta es una lección también muy importante cuando consolidemos equipo de proyecto, pensemos en esas personas innovadoras, en esas personas dispuestas al cambio, disponibles, críticas también, porque una vez que los agentes de cambio están convencidos del cambio mismo, son los mejores vendedores que podemos esperar. Y también tenga en cuenta que usted los va a necesitar durante la duración del proyecto en un alto porcentaje de dedicación. Estos equipos suelen ser interdisciplinarios, entonces no subestime esos tiempos de dedicación. Es común que se deban traer de otras áreas y conformar un nuevo equipo en lo posible. Sé que no en todas las compañías es algo que sea posible, pero en lo posible, tráigalos el 100% de su tiempo al proyecto, porque el desgaste para los agentes de cambio es muy alto. Ellos tienen unos picos de trabajo bastante altos a lo largo del proyecto y esta sensación de tener unos líderes en el proyecto y otros jefes estructurales a los cuales hay que responderles, además de su propia resistencia, que todos la vivimos durante cualquier cambio, puede generar unos traumatismos y unos desgastes innecesarios si usted con la suficiente anticipación tramitó un porcentaje de dedicación tiempo completo para su proyecto. Es muy importante tener este tipo de segmentación dentro de sus públicos, porque cada uno de estos públicos tiene su propio proceso de cambio. Si yo estoy pensando en los beneficiarios del proyecto, siendo yo un agente de cambio, es posible que primero que todo yo tenga que pasar por mi propia transición al cambio. Es en el momento en el que yo ya superé todas las fases del cambio como agente de cambio que puedo ser un buen vendedor de los propósitos del proyecto. Entonces, de ahí que las acciones que se proponen en un plan de cambio están focalizadas por segmentos de público, porque si bien se pueden repetir en el tiempo, no se dirigen a los mismos segmentos en los mismos momentos. Entonces, es otra de las lecciones. Y no implica que usted se tenga que desgastar de manera masiva, masificando la información, la formación, el conocimiento, sino que trabaje de manera focalizada. Cuando hablamos de fases del cambio,
normalmente nos referimos a algún tipo de modelo que seguimos. Muchas de las organizaciones que hemos acompañado no necesariamente tienen un modelo preestablecido. La recomendación es defina uno, defina alguno, así sea tan básico como este, que es un modelo, este es el padre de todos los modelos, se llama el modelo de las tres fases de Kort-Lewin. Él propone tres momentos importantes para la gestión del cambio y digamos que si bien lo ideal es tener un modelo acorde a su organización, a su cultura organizacional, a su gente, a las personas, pues este es un buen punto de partida. Entonces, en esas fases del cambio, tenga en cuenta que si bien en cada una de las fases hay algunas acciones que se pueden ejecutar, usted no necesariamente debe generar un plan pensando que mientras más acciones de cambio tenga, mejor será la gestión del cambio. De ahí que el reconocer cada una de estas fases y entender qué sucede en las personas y en los diferentes segmentos de público que hemos definido, qué sucede es tan importante. Como les decía, en ese momento de cambio que queda expuesto en esa segunda fase, después del descongelamiento, suceden cosas. Y a esto que sucede en ese momento de cambio es a lo que llamamos en psicología organizacional la transición al cambio o la curva de la transición. Normalmente es por esta transición cualquier persona, puede ser el patrocinador, puede ser un líder, puede ser el estratega del cambio, puede ser el gerente del proyecto, desde ese nivel e incluso hasta un usuario, el más sencillo que pueda tener el sistema, pasan por esta misma transición y se representa en cuatro momentos que algunos, dependiendo de nuestras habilidades, de nuestra facilidad para cambiar, para adaptarnos, para adoptar lo nuevo, podemos transitar en mayor o menor medida, con mayor o menor impacto y en un mayor o menor tiempo. Las organizaciones siempre que hacen gestión del cambio en cualquiera de sus proyectos, poco a poco van desarrollando la competencia de disponibilidad del cambio. Es decir, que si yo llevo a cabo gestión del cambio en un proyecto, en el próximo proyecto voy a encontrar como ese músculo del cambio entrenado. Y todo va a empezar a sucederse de una manera mucho más fluida, más tranquila, más sencilla. De pronto ustedes recuerden experiencias personales o de compañeros de la organización donde realmente la no gestión del cambio implica a veces traumatismos, abandono del puesto de trabajo, renuncias. Y si nosotros nos hiciéramos conscientes de todo lo sencillo que puede ser la gestión del cambio, pero continuo en el tiempo, hecho de una manera metódica y sistemática, nos daríamos cuenta de cuántos beneficios se pueden obtener. Porque esta curva se reduce en impacto y en tiempo gracias a la gestión. Cuando analizamos las lecciones sobre estos momentos en particular, estas etapas de cambio, vamos a encontrar una siguiente lección y es que usted no puede olvidar que tiene un propósito superior, que hay un propósito para cambiar. La situación anterior, la situación de rutina, proviene en este sentido. Y cuando yo ya tengo un cambio planificado, encuentro las estrategias adecuadas para descongelar el saber, descongelar los hábitos, empezar a promover el cambio. Cuando yo lo promuevo, yo aspiro que al final de mi situación deseada, yo tenga un incremento en el impacto positivo
de aquello que debo introducir a la organización, prácticas, procesos, cultura, eficiencia, etcétera. Este, este impacto positivo que yo voy a lograr gracias a esta palanca es lo que yo debo convertir en la visión del proyecto, en ese propósito superior, porque a pesar de la incomodidad que yo pueda y mi equipo y mi gente pueda sufrir en esta transición, esto me da propósito, el hecho de mejorar. Y si pensamos en cuáles serán, en el caso del EAM, a propósito de la ISO 55000 o a propósito de esas normas regulatorias en cada uno de nuestros países, ¿cuál es el propósito superior de gestionar el cambio en un proyecto EAM? Pues hay muchísimas razones y ustedes serán más expertos en ello, pero no duden en sentarse con sus personas, con sus conocedores, con sus expertos a identificarlas. Y no se trata solo de enunciarlas desde la gestión de activos. Convierta esos beneficios, esas ganancias en el lenguaje de las personas. Es posible que una persona de una cuadrilla o de un nivel operativo que está en el día a día en, en, operacionalizando sus activos, no entienda claramente qué significa balance entre costo, riesgo y desempeño de los activos, pero usted puede convertirlo al lenguaje de esas personas para darle significado, para que las personas encuentren propósito en esta incomodidad que van a sufrir y puedan alcanzar este nivel superior de impacto que se espera en un proyecto. Póngase en los zapatos de estas personas, sea empático, utilice su lenguaje para que la comprensión sea la que apalanque ese deseo y esa necesidad de cambio. Siguiente lección. Sin embargo, no olvide que esto también va a pasar. Así como acá vamos a lograr aumentar positivamente cuando termina nuestro proyecto, habiendo gestionado adecuadamente el cambio, esta resistencia, esta fase tan difícil también se va a presentar. Esto significa pérdida en la productividad de las personas. Es importante saber que se da, no exigirle a las personas de la misma manera, en tanto no se hayan habituado a la nueva situación. Y no olvide que a usted también le va a pasar. Entonces, coordine muy bien esos tiempos, porque si usted como patrocinador está en pleno periodo de cambio y de resistencia y a la vez está divulgando el proyecto, pues usted no va a obtener los resultados esperados porque usted mismo no ha comprado el cambio. Entonces, de los tiempos suficientes para que tanto el grupo de patrocinadores, el grupo de agentes de cambio o equipo de proyecto y los impactados finales vivan esta transición al cambio. ¿Hasta qué momento? Todo tiene un límite. Y el primer límite nos lo pone el inicio y el fin del proyecto. Entonces, ya solamente con el cierre del proyecto debemos haber cubierto todos los públicos, que todos ellos hayan de manera subsiguiente trasegado a través de esta transición y precisamente para ello hay estrategias de adaptación al cambio y de manejo de resistencias. No haga esfuerzos de formación cuando las personas estén en alguna de estas dos etapas. Toda reestructuración cognitiva y conductual en estas dos etapas van a ser esfuerzos perdidos del proyecto. En este punto se debe brindar información y acompañamiento. Información al nivel necesario. Información suficiente que no nos vaya a promover el rumor innecesario, que dé la información clara y precisa que se tenga en el momento en el que se está informando.
no sobreexpectemos a las personas. En esta etapa, el miedo es la emoción primaria que más que pulula en las personas. Entonces, la información que se da en este punto es crítica en cuanto a que las personas están muy sensibles a lo que escuchan y cómo lo escuchan. Entonces, aquí es clave la información, pero de una manera adecuada. La información necesaria, suficiente para evitar el rumor y para disolver el miedo. Con esa disolución del miedo, es posible fomentar el paso a la siguiente etapa, que es la de la exploración y la de la aceptación, que es la etapa donde sí podemos empezar a promover la reestructuración cognitiva y conductual. Es decir, empezar a enseñar las nuevas maneras de hacer, las nuevas capacidades que se requieren, dar entrenamiento en las nuevas prácticas, etcétera. Ahora les mencionaba ese límite que debe existir entre el acompañamiento y el refuerzo, y ese límite que debe existir también entre qué tan paternalista o asistencialista se puede llegar a volver un proyecto. ¿Por qué? Recuerden, los proyectos se caracterizan por tener un inicio y un fin. Y en estos periodos de tiempo no podemos tampoco llegar a generar en las personas una necesidad tal de los agentes de cambio, de los líderes de cambio, del proyecto mismo, sin asegurarnos de que las personas aprendan solitas y se equivoquen solitas y se esfuercen solitas, porque cuando se cierra el proyecto, ellas realmente deben entrar a una cotidianidad donde el proyecto debió haber garantizado que son capaces de abordar las nuevas tareas como si hiciera parte de su vida cotidiana y de sus nuevos hábitos. Entonces, atención con los límites del acompañamiento. ¿Qué pasa con las nuevas capacidades a propósito de los proyectos EAM? Cada proyecto mm, altera las competencias del colaborador. Cuando un colaborador es contratado por una organización, su formación, su experiencia, su conocimiento, su saber hacer son muy claros y están claramente descritos en sus perfiles de cargo. Pero los proyectos traen nuevas capacidades a las organizaciones. Las organizaciones son orgánicas, son dinámicas, se adaptan a las realidades del mundo para ser sostenible. Entonces eso implica desarrollar competencias. Cuando en el proyecto afectamos esas competencias, también somos responsables de reestructurar. ¿Y de reestructurar qué? A nivel emocional, afectivo, que tiene mucho que ver con cuáles son las actitudes necesarias para esto nuevo que está pasando, que tengo que aprender de nuevo técnicamente hablando, cuáles son esas maneras con las que yo debo llevar a la práctica ese nuevo conocimiento técnico, pero también en la parte conductual, que hace parte de mi cotidianidad, que se va a hacer parte de mi hacer, y en la gestión de activos hay mucho que se incorpora. La toma de decisiones, por ejemplo, no es una capacidad que venga asociada fácilmente a los perfiles de cargo. ¿Cómo se determina que una persona ya está lista para tomar decisiones de X o Y índole? La manera como se abordará, cómo se llevará, cómo se gestionará el ciclo de vida del activo, por ejemplo, en qué parte del activo tengo yo injerencia y qué es lo importante para mí, qué tengo que considerar en ese hacer que me corresponde, si se está migrando a un nuevo tipo de mantenimiento, por ejemplo, y yo toda la vida he hecho mantenimiento correctivo y preventivo, pero jamás predictivo. ¿Qué tiene que pasar en mí? ¿A qué me tengo que acostumbrar
para que ya esta nueva manera se incorpore a mi hacer cotidiano. Y ustedes se darán cuenta que no necesariamente se trata solo de aprender a operar eficientemente un sistema de información, es ir un poco más allá. Y ese ir un poco más allá nos lo da el propósito superior del cambio con sus beneficios. Entonces, sí, hay que hacer la tarea de entrar a identificar cuáles son en detalle esas nuevas capacidades, esas nuevas competencias que o se deben fortalecer o se deben desarrollar porque se debe establecer un plan de desarrollo para las personas. Si no, yo no voy a lograr los objetivos de semejante esfuerzo de cambio. También es un buen aprendizaje en el plan de cambio diferenciar por componentes de acción. ¿Qué quiere decir esto? Como hay tantas acciones que implican comunicación, hay tantas que implican aprendizaje y hay tantas que tienen que ver con el acompañamiento a las personas, entonces diferencie, no se preocupe tanto por tener un plan muy estructurado, completo, integrado, sino que trate de manejarlo de manera independiente desde los componentes que usted esté afectando. Si estoy hablando en términos de comunicación, pues un plan de comunicación es ideal para poder llevar un monitoreo y control de mis acciones de cambio a lo largo de todo el proyecto. Recuerden que cualquiera que sea el plan de cambio que ustedes decidan elaborar e integrar, debe estar completamente alineado a las fases del proyecto, a las etapas del proyecto, al cronograma de su proyecto. Un plan de gestión del cambio no puede ser tan riguroso, tan inflexible, que no pueda conversar y adaptarse y adecuarse a lo que está pasando en los proyectos. Entonces, no exagere en querer tenerlo controlado. Hay muchas de las acciones que surgen en gestión del cambio que son emergentes, porque usted no esperaba la reacción de X o Y grupo de interés y debió intervenirlo de alguna manera, porque hay muchas comunicaciones que surgen es en el camino y que están movidas es más por la oportunidad, por el ser oportunas, que por haberse planificado de manera previa. Este plan tiene que ser así de flexible y el tenerlo segmentado por frentes, por componentes, le permite ser flexible, reaccionar rápidamente y sobre todo tener un buen control de las acciones de cambio. Otra lección es focalice los esfuerzos según esas fases y también deténgase a hacer un análisis de, según sus públicos, cuáles son esas fuerzas que le impulsan y le promueven el cambio para aprovecharlas, pero también, y no las oculte, cuáles son esas fuerzas que le restringen el cambio y sobre ellas sí que hay que poner la lupa porque se trata de disolverlas. Si algo está restringiendo el cambio, pues debo encontrar qué es lo que hace que pueda sufrir un retroceso para abordarlo, no para evitarlo. No evite esas fuerzas restrictivas. Y no olvide que si bien tal vez el público directamente impactado, es decir, los usuarios, es decir, ese último segmento de personas que afectamos con nuestro proyecto, tal vez ellos no requieran especialmente ser formadas en habilidades blandas, pero sí es necesario que nuestro equipo de proyecto, que nuestros agentes de cambio, que nuestros líderes del cambio posean unas habilidades blandas suficientes para divulgar, para ser promotores y para comprender. ¿Y eso en qué se refleja? Si yo como agente de cambio estoy en plena resistencia y me encuentro con un usuario que está viviendo en plena resistencia, pues es muy probable que ese encuentro sea muy desafortunado. Entonces, en estos casos, yo agente de cambio debí haberme formado para entender
que esa persona está viviendo unos procesos y que y tener las estrategias suficientes para yo no vincularme con esa resistencia, porque entonces puede que termine haciendo lo que no debo en una intervención que tal vez no deba hacer. Entonces es importante en ese sentido fortalecer las habilidades blandas y estar seguro de que el equipo de proyecto las posee o por lo menos que está desarrollándolas. No subestime en el componente de formación todo lo que usted se puede ahorrar en tiempo y en esfuerzo y en personas también, en el tiempo de las personas que trae a formación y en el tiempo de sus formadores, de sus multiplicadores, facilitadores, relatores, como quiera que se llame en su respectivo país u organización. No subestimen el beneficio de hacer un esfuerzo y diseñar mapas de formación de manera modular. ¿Quién debe saber qué y cuál es la mejor manera de aprender de ese grupo en particular? Si ustedes tienen en sus organizaciones muchas generaciones coexistiendo, es posible que haya unos segmentos para los que se les dificulte más o menos el manejo de ciertos dispositivos. Definitivamente, con estos sectores habrá que trazar estrategias especiales. Cuando yo digo especiales no quiere decir más complicadas, más costosas, más dispendiosas, no necesariamente. Se trata simplemente de focalizar y de modular y saber a quién le sirve qué y cómo. Puede haber estrategias bastante sencillas, pero muy efectivas. Pero sí, tenga en cuenta qué es lo que necesita la persona que está en su proceso de aprendizaje para aprender mejor. Recordemos que para las personas lo que es mejor para ellas es lo que les mejora su trabajo, lo que es significativo. Y en esas estrategias de intervención piensen lo simple, porque en los tiempos tan cortos que manejamos en los proyectos, a veces nos quedamos haciendo fila por allá a un área de comunicaciones para que nos diseñe una pieza gráfica, a veces nos quedamos haciendo cotizaciones de cuánto nos puede valer una campaña de expectativas, etcétera. No, piensen en lo simple, pero que sea en todo caso oportuno, porque recuerde que dependiendo de las fases del cambio, usted debe entregar información para que se evite el rumor y para que usted tenga la posibilidad de frenar y disolver esas fuerzas restrictivas que tiene previamente identificadas. Entonces aquí es muy importante actuar oportunamente. Y por último, para terminar, este listado de lecciones que hemos recopilado para ustedes, pues lo más importante es y si ya comunicó, siga comunicando y comunique y comunique y repita. ¿Qué tiene que comunicar? Lo que es significativo para las personas. Si usted dentro de su organización identifica diferentes tipos de mensaje, haga el esfuerzo de llevar de manera focalizada ese mensaje. No es igual lo que toda una organización debe conocer a lo que tiene que conocer un usuario final impactado. Entonces, ese mensaje debe construirse de tal manera que entregue lo necesario. Y no solo comunique e informe a sus líderes, también mantenga esas conversaciones de manera sencilla, pero formales, donde se entrega información formal que de algún modo dilucide cualquier temor. Recuerden, hay una fase que es netamente de miedo cuando estamos en la transición del cambio y con la información podemos abordar esos temores o evitarlos o restringirlos o disminuir. Y por supuesto por los canales preferentes. Si usted sabe que no toda la organización tiene acceso a un correo electrónico
o a un ordenador, pues no utilice solamente el medio digital para comunicarse con las personas. Si es necesario ir a hacer una visita, tener conversaciones, tener cara a caras, eh, eh, colocar periódicos, murales, afiches, eh, el WhatsApp, hoy en día todos lo utilizamos, o sea, utilice todos los recursos, todos los canales que sean los preferentes y que le aseguren a usted, así sea el mismo mensaje que esté viajando por todos ellos para poder tener abordado todo su público objetivo. Recuerde que el cambio se da por una razón y esa razón la debe sostener tanto del principio como hasta el final, porque así como es la inspiración de las personas para cambiar, también es el premio cuando estoy en el cierre del proyecto, es anunciar que se logró que se lograron los beneficios del proyecto, eh, y que se promueve el mensaje a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, es lo que se necesita para que las personas encuentren su propósito de cambio. Por supuesto, cierre. Todos los seres humanos necesitamos un cierre. Todos tenemos rituales para hacer los diferentes cierres de nuestras diferentes etapas en la vida y un proyecto no va a ser diferente por ello, porque hace parte de nuestro trabajo, hace parte de nuestro propósito. Entonces, genere un espacio donde pueda cerrar su proyecto, donde lo pueda entregar oficialmente a la operación, donde deje unas metas de mejora continua plasmadas, donde se felicite a aquellos que participaron y atención con esa felicitación. Realmente es un gesto de agradecimiento porque gracias a esas personas sí se ha logrado el propósito del proyecto. Y cada vez que suceda algo en su proyecto, compartan los logros. Nosotros no necesariamente para los seres humanos no necesitamos necesariamente de incentivos materiales para movilizarnos hacia algo. Muchas veces es una palabra de aliento, muchas veces es una sonrisa, muchas veces es que nos digan, hiciste, lo hiciste muy bien, pero sobre todo que sea sincero. Entonces, es importante que promovamos la motivación en las personas, pero gracias a que conocemos a las personas y que las entendemos y que conocemos qué es lo que las motiva y que hagamos cierres con significado para ellas. Y por último, pues les quiero dejar esta última lección de lecciones. Siempre, siempre haga lecciones aprendidas en sus proyectos. De hecho, si lo puede hacer al inicio, maravilloso. Y definitivamente hágalo al cierre y déjele a la organización el aprendizaje. Si nosotros tuviéramos estas prácticas cada vez que iniciamos un proyecto, podríamos recoger las lecciones aprendidas de aquellos que nos han antecedido en otros proyectos similares o que tengan puntos en común. Y si nosotros, cuando cerramos nuestro proyecto, le entregamos a la organización en su base de conocimiento un pool de lecciones aprendidas, pues definitivamente nuestras organizaciones serán muchísimo mejores. Con esto doy por terminada estas 22 lecciones que recopilamos para ustedes y pues le doy el paso a Vivi para que me ayude con las preguntas. Claro que sí, Luza. Muchas gracias. Tenemos aquí una pregunta que dice, ¿qué estrategias nos puedes recomendar para identificar las fuerzas restrictivas y en qué etapas se identifican? Ok, perfecto. Las fuerzas restrictivas las debes identificar desde el principio. Dentro de las etapas, cuando colocamos una lupa en nuestros planes de cambio, hay una etapa que se llama análisis situacional, análisis de la situación actual, diagnóstico rápido. Es una etapa que nos sirve para conversar con los conocedores de la organización, de su cultura y sobre todo de las personas que vamos a impactar.
En ese momento es donde a través de entrevistas que pueden ser semiestructuradas o encuestas estructuradas, pero esto tiene mucho que ver con el tipo de organización y la cultura organizacional. Tú puedes intencionar la recopilación de esas fuerzas restrictivas en ese momento inicial. Y si los marcamos dentro de las fases del proyecto mismo, es el momento en el que se está planificando el proyecto, en el que está teniendo sus procesos de inicio y planificación. Y definitivamente es posible que el proyecto ya se empiece a ejecutar y tú desde gestión del cambio ya estés en la parte inicial del análisis situacional, porque las acciones de gestión del cambio no se lanzan hasta que no se empiece la ejecución del proyecto mismo. Super, Luza, muchas gracias. Esperamos que con esto quede clara la pregunta. Bien, a todos, si tienen más dudas o preguntas, este es el espacio perfecto para ser resueltas. A todos también los invitamos a participar del próximo webinar Agentes de Cambio en un proyecto EAM. Será el día viernes 28 de agosto a esta misma hora. 9 de la mañana Colombia, Perú, Ecuador, 10 de la mañana Chile. Bien, Luza, tenemos otros 10 minuticos más. Si quieres, tú puedes profundizar en algo que quieras mientras surgen más dudas e inquietudes. Ok, pues a propósito de agentes de cambio, yo me quiero referir a este espacio precisamente porque subestimamos las capacidades de las personas que hacen parte de nuestro equipo de proyecto. Uno suele escuchar en estas personas, es que yo no estudié para ser profesor, yo soy un ingeniero electricista y mi campo es controlar y monitorear y hacer mantenimiento. Entonces, la invitación es a que todas las personas que nos movemos y que nos interrelacionamos con otras personas, tenemos capacidades para comunicarnos y para relacionarnos. Lo que sucede es que tenemos que aprender algunas cositas y esas cositas, cuando nos las cuentan, empezamos a atar cabos de por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, esos estilos personales que tenemos para comunicarnos, cómo los puedo potenciar, cómo los puedo controlar en determinadas situaciones. Esas interacciones son clave para nosotros como agentes de cambio poder llevar un mensaje de proyecto sin que se nos vuelva una situación desgarradora a nivel personal y sin que tampoco afectemos a las demás personas con nuestros propios estilos. Entonces, a lo que nosotros los invitamos es ser un agente de cambio, no es ser técnicamente el mejor. Es también aprender a llevar el cambio con las estrategias adecuadas, pensando en las personas, comunicándose de la manera precisa y sobre todo siendo muy empático con aquel que usted va a impactar por el cambio. Perfecto, Luza, muchas gracias. Tenemos otra pregunta y dice así: ¿qué tanto se complican las estrategias de cambio con la nueva virtualidad? ¿Qué recomendaciones nos podrías dar? Sí, pues les cuento que eso ha sido un reinventarme a mí también. Nosotros desde que empezamos a visorar esto que estaba pasando, empezamos a reestructurar también nuestra manera de intervenir. Y si bien en la gestión del cambio, el cara a cara, la conversación es muy importante. Yo siempre le digo a los líderes que muchas veces solo se necesita una conversación con una persona más allá de elaborar todo un comunicado. Tal vez es suficiente con que usted tenga una buena conversación, pero una conversación que debe haber afrontado. Este mundo ahora nos está poniendo un reto muy, muy diferente.
Y yo particularmente en lo que estoy reestructurando, porque recuerden, yo les decía, todos pasamos por procesos de cambio. Y yo que trabajo en este tema, soy la primera que empiezo a movilizarme hacia, pues, estoy dispuesta al cambio que hay que hacer. ¿Qué es lo que yo he encontrado? Uno, no pierda el contacto con las personas visuales. Es decir, yo soy insistente, ustedes ven, ahora cuando les hacía la presentación me costaba mucho no poderlos estar mirando a ustedes a los ojos, pero sé que esta es la nueva manera. Sin embargo, haga todo lo posible por generar un contacto cara a cara. Poco a poco nos iremos acostumbrando a estos mecanismos, a que tenemos una cámara al frente, a que hagámonos amigos de nuestra propia imagen, aceptemos nuestra imagen como nos vemos frente al espejo, frente a la cámara, aceptemos cómo se escucha nuestra voz para que ganemos en fluidez y ayudémosle a las otras personas, porque no solo se trata de nosotros mismos, ayudemos, incentivemos a que si bien no hay presencialidad, generemos espacios lo más presenciales posible. Si ustedes se dan cuenta, las mejoras que están aplicando todas estas herramientas de comunicación virtual que se están ofreciendo están muy encaminadas a que nosotros nos movamos, nos sintamos que estamos en un espacio donde estamos todos juntos, en un auditorio, en un escenario. Eso no es gratuito. Las personas necesitamos la interacción, eso no va a desaparecer con pandemia y todo. A la larga tendremos que volver a la presencialidad porque las personas por salud pública también necesitamos de la interacción. Entre tanto, pues aproveche dentro de lo malo, lo bueno, aproveche que se pueden grabar las sesiones, de que usted tal vez no requiera repetir cada vez lo que sí pasa en los espacios presenciales, repetir muchísimas veces la misma capacitación, por ejemplo, o el mismo espacio, grábelo, reprodúzcalo, pero no lo deje solito. No lo deje solo a que el otro verá si lo hace o no, haga algún tipo de seguimiento, valide el aprendizaje, tenga una conversación donde usted se dé cuenta y donde pueda reforzar aquello que de manera virtual se entregó, entre muchas otras cosas. Habrá más Perfecto. preguntas, Vivi. Sí, Luza. Dice así, ¿valdría la pena tratar de identificar en qué etapa de la curva del cambio se encuentran los impactados? ¿O la curva nos sirve más para entender las respuestas naturales de las personas frente a los cambios? Bueno, entonces me encanta esa pregunta porque en ambos casos sí nos sirve para entender, uno, nos sirve mucho. Para nosotros para nosotros aceptar nuestra propia resistencia y se van a dar cuenta que cuando dejamos de resistir, cuando la entendemos, es como si se diera un proceso automático de liberación. Entonces, cuando entendemos, viene la comprensión y a la comprensión viene la acción. Pero también en un proyecto no da el tiempo de ir persona por persona a identificar. De hecho, lo mejor que se puede hacer es, por eso se trabaja con grupos focalizados, porque usted puede determinar aproximadamente un grupo de personas qué tipo de comportamiento tiene y sobre ese grupo de personas sí puede hacer el esfuerzo de actuar en la fase adecuada con la estrategia adecuada, sea de comunicación, de formación o de acompañamiento. Eso sí lo puede hacer. En las organizaciones, las áreas, los grupos de personas tienen un comportamiento similar. No, atención, no estoy diciendo que todos seamos iguales o que en este grupo todos se comportan igual, no. Hay tendencias. Y eso tiene mucho que ver con la cultura y con la subcultura de los grupos. Cada grupo tiene un comportamiento. La prueba de ello, ¿qué es? Viene una persona nueva a un grupo que ya tiene un comportamiento de grupo,
Y por más distinta que esta persona nueva que llegue sea, ella termina adaptándose y es normal, esa adaptabilidad, adaptándose a esa subcultura en la que se está moviendo. Si no se adapta, con seguridad va a ser vetada por el grupo. Entonces, uno sí puede determinar esos pequeños grupos, cuál es su nivel de resistencia, en qué momento los puedo abordar. Eso sí es posible. Pero no vale la pena desgastarse en uno a uno. Es una lectura también se hace como en la parte inicial, en el análisis situacional, y de ahí se trazan las estrategias de cambio dependiendo de esos grupos. Por eso la importancia de focalizar y segmentar públicos. Muchas gracias, Luza. Bueno, ya nos quedan un par de minuticos, así que pues Luza, para que entonces pues puedas hacer tu cierre y recuerden a todos que para que puedan acceder a esta grabación del webinar podrán hacer a través de www.solex.biz/webinars. Gracias, Vivi. No, pues definitivamente espero que hayan quedado interesados en el tema. Nuestro propósito, como les digo, es nosotros tenemos las mejores soluciones, pero también necesitamos de personas comprometidas. Y ese compromiso eso no lo logramos sin ustedes, no lo logramos si no nos vemos como un solo equipo que trabaja en función de los beneficios de una empresa para las personas. Muchas gracias por la participación. Espero haber podido resolver todas las inquietudes. No duden, por favor, si de pronto fueron un poquito tímidos para hablar del asunto o si no se les ocurrieron preguntas en este momento. No duden en comunicarse porque realmente esto es un asunto también de vocación, de querer que todos seamos, aprovechemos este potencial humano que tenemos en momentos como este, y también que la tecnología realmente sea una aliada para que nosotros podamos desarrollarnos mucho mejor en este mundo que va a la velocidad de la luz y que no nos da tiempo de pensar demasiado. Entonces, muchas gracias por la compañía el día de hoy.